Ok, vamos a hablar de ese momento. Porque sí, todos los que llevamos tiempo siguiendo a BTS y sobre todo a Jungkook, sabemos que Jungkook no necesita palabras para expresarse cuando se trata de Jimin. Y esta vez, en esa transmisión en vivo, fue uno de esos momentos donde sus gestos, su cuerpo, su mirada, lo dijeron todo. Ni una palabra salió de su boca sobre lo que sentía, pero bastaron unos cuantos segundos, unas expresiones muy sutiles para que cualquiera que entienda su lenguaje corporal, especialmente cuando Jimin está involucrado, supiera lo que estaba ocurriendo. Jungkook estaba celoso. La escena, para los que la recuerdan con claridad y para quienes no, acá se las revivimos con lujo de detalle, se dio en una transmisión en vivo que tenía todo para ser divertida, relajada, como tantas otras que han hecho. Jungkook tenía la cámara en sus manos, lo cual ya de por sí es lindo porque nos da esa perspectiva suya tan íntima, como si estuviéramos viendo el mundo desde sus ojos. Estaba feliz, tranquilo, grabando a sus hangs, pero algo comenzó a cambiar en su energía. Y es que, detrás de él, casi sin prestarle atención, estaban Jimin y Namjoon, completamente metidos en su propia conversación. No era una charla cualquiera, no era una broma rápida entre amigos. Era una de esas interacciones que se sienten cómodas, cercanas, como cuando alguien está en confianza, riendo, hablando bajito, sonriendo a medias, casi en un código privado. Y eso, para alguien como Jungkook, que siempre ha demostrado que valora mucho la atención de Jimin y que en más de una ocasión ha mostrado ese lado protector, posesivo, incluso algo tímidamente territorial con él, fue como una alarma encendiéndose poco a poco, y se notaba. Desde el momento en que vio a Jimin hablar con Namjoon con tanta atención, Jungkook empezó a cambiar. Su postura, su energía, sus gestos. Porque si hay algo que los verdaderos fans de Jungkook reconocemos, es que Jungkook tiene unos gestos muy particulares cuando algo no le agrada. Y en ese momento los sacó todos. La mirada hacia el costado, los labios apretados, ese pequeño movimiento incómodo, como si no supiera dónde poner el cuerpo, la forma en que bajó un poco la cámara para no tener que mirar directamente lo que le molestaba, pero sin poder alejarse del todo. Todo eso es su manera silenciosa de decir, no me gusta lo que estoy viendo. Y ahí vino el detalle que nos partió. Cuando Namjoon estira su mano detrás de Jimin, haciendo un gesto casi casual pero con una cercanía evidente, ahí sí que Jungkook ya no pudo seguir disimulando. En ese preciso instante hace una expresión facial tan reveladora, tan clara, que no hace falta ser un experto en lenguaje corporal para entenderla. Frunce apenas el ceño, suelta una especie de suspiro sutil como quien está conteniendo algo. Y lo hemos visto antes. Es el mismo gesto que hace cuando está incómodo, cuando algo lo pone nervioso o lo saca de su zona de confort. Y en este caso, la razón tenía nombre y apellido. Park Jimin hablando demasiado feliz con otro que no era él. Porque claro, aunque Jungkook ama profundamente a todos los miembros de BTS y siempre ha demostrado un cariño inmenso por Namjoon, hay algo que no cambia. Él no quiere compartir la atención de Jimin con nadie. Y eso no lo decimos solo por este momento. Hay muchos clips donde se nota cómo Jungkook se activa cuando alguien se acerca demasiado a Jimin o cuando él siente que Jimin está más atento a otra persona. No es posesivo de forma tóxica. Claro que no, pero sí de esa manera dulce, un poco infantil, muy genuina, como alguien que ama y valora tanto a otra persona que no puede evitar querer estar siempre en su órbita. Y lo más lindo, y al mismo tiempo lo más desgarrador si lo ves desde el lado emocional, es que Jungkook no hizo ningún escándalo. No interrumpió, no dijo nada. Solo se quedó ahí, grabando en silencio, pero con el alma medio encogida, esperando, quizás, que Jimin volviera a mirarlo, que lo notara, que saliera de su conversación con Namjoon y le regalara un poco de esa atención que tanto le gusta recibir. Porque todos sabemos que Jungkook vive por esas miradas de Jimin. Esos momentos en que Jimin le habla bajito o le sonríe con esa expresión que guarda solo para él. Pero ese día, en ese momento, Jimin estaba distraído y Jungkook no sabía cómo recuperarlo. Y aunque parezca un momento pequeño, es inmenso para quienes leemos entre líneas, para quienes hemos seguido la historia de Jungkook desde sus inicios. Porque demuestra que los sentimientos de Jungkook por Jimin no son algo superficial ni pasajero, son profundos. Están enraizados, se manifiestan incluso cuando él intenta reprimirlos. Están en su manera de observar, en su manera de reaccionar, en cómo no puede ocultar lo que siente cuando se trata de Jimin.
Esos son los verdaderos celos, los que no hacen falta verbalizar, los que se notan en los gestos más chiquitos. Y son celos no por posesión, sino por amor, por costumbre, por deseo de compartir momentos que, aunque sean insignificantes para el mundo, para ellos son lo más importante. Y si algo queda claro después de ver esa transmisión, es que Jungkook esperaba que Jimin lo notara, que se diera cuenta, que volviera hacia él, que le diera esa sonrisa, ese pequeño gesto que le recordara que aunque haya muchas personas a su alrededor, su conexión es única, que él, Jungkook, siempre está ahí, esperando con el corazón en la mano. Porque al final, la historia de Jikook está llena de eso, de momentos silenciosos que gritan, de escenas pequeñas que cargan toneladas de emoción, de celos que no se dicen pero se sienten, de miradas que atraviesan cualquier pantalla, y de un amor que, aunque no se ha declarado abiertamente aún, se expresa todos los días con una sinceridad que no necesita etiquetas. Mira, si hay algo que ya todos sabemos, y cuando digo todos me refiero a ese ejército silencioso de fans que analiza cada gesto, cada mirada y cada interacción Jikook como si fuera una película romántica coreana, es que Jungkook no puede disimular sus celos. Literalmente, no puede. No está configurado para eso. Es como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Como si cada parte de él, desde la mirada hasta el movimiento más pequeño de sus manos, gritara, «Hey Jimin, mírame a mí». Porque Jungkook tiene muchas cualidades adorables, pero la discreción cuando está celoso no es una de ellas. Especialmente si el motivo de sus celos es Jimin. Y es que cuando se trata de Jimin, Jungkook se transforma. Se vuelve un niño que necesita atención, un chico enamorado que no sabe quedarse quieto, que no tolera sentirse ignorado, aunque sea por unos segundos. Para él, tener la atención de Jimin es como su lugar seguro, su zona de confort, su fuente de energía emocional. Y cuando no la tiene, cuando ve a Jimin conversando, riendo o incluso tocando a otro miembro, ya sea Taehyung, Namjoon, Hoseok o quien sea, hay algo dentro de él que simplemente no lo soporta. Y lo mejor, o lo más tierno, depende de cómo lo veas, es que no hace nada por ocultarlo. Al contrario, se le nota todo. Y si nos fijamos bien, Jungkook tiene dos modos principales de lidiar con sus celos. Dos reacciones muy de él, muy características, que con el tiempo se han vuelto tan reconocibles que los fans las captamos al instante. La primera, los mira atentamente hasta que Jimin se da cuenta. Es una especie de ataque silencioso, donde él simplemente observa. Fija la mirada, clava los ojos en la escena como diciendo, ¿en serio estás haciendo eso delante de mí? Y espera. Porque sí, Jungkook sabe perfectamente que Jimin es hiperconsciente de él. Sabe que eventualmente lo va a sentir, que va a girar la cabeza, que va a devolverle la mirada. Y cuando eso pasa, cuando Jimin lo ve, Jungkook no necesita decir nada. Solo levanta las cejas, sonríe de lado o hace ese gesto entre indignado y adorable que ya le conocemos. Es una forma silenciosa pero muy clara de reclamar su lugar, de recordarle a Jimin, «Hey, yo estoy acá, mírame a mí». Y lo más hermoso es que Jimin lo entiende, siempre lo entiende, y usualmente vuelve hacia él. Porque por más que esté distraído, Jimin nunca se aleja de Jungkook por mucho tiempo. La segunda reacción de Jungkook es incluso más directa. Se acerca y hace acto de presencia. Si la mirada no fue suficiente, si la atención no vuelve rápido, entonces Jungkook actúa. Y lo hace con ese estilo suyo tan característico, como si no pasara nada, como si simplemente estuviera por ahí. Pero todos sabemos que no es casualidad. Se acerca, se mete en la conversación, interrumpe con una risa o un comentario tonto, se sienta al lado de Jimin o incluso lo toca. Y de repente, ahí está otra vez, acaparando esa atención que tanto le gusta. Lo mejor es que no lo hace con arrogancia, sino con una mezcla de ternura y necesidad que lo vuelve completamente transparente. Es como si su cuerpo dijera, no puedo soportar que estés con otros sin incluirme. Y eso es amor, en su forma más pura y evidente. Y sí, ahora viene la parte que muchos suelen discutir. Pero Jimin nunca es celoso, ¿no? Mentira. Jimin sí es celoso, y no lo decimos por querer emparejarlo, sino porque también ha tenido momentos clarísimos en los que lo demuestra. Solo que, como todo en él, lo hace de forma distinta. Jimin es más sutil, más delicado, más elegante incluso cuando se pone celoso. No lanza miradas intensas como Jungkook, no se acerca abruptamente, pero sus ojitos lo delatan.
La forma en que baja la mirada, en que frunce un poquito los labios, en que deja de reír tan fuerte cuando Jungkook está siendo demasiado cercano con alguien más. Eso también son celos, solo que Jimin los envuelve en azúcar. Y es justamente esa diferencia lo que hace tan hermoso todo esto. Porque tienen maneras opuestas de mostrar lo que sienten, pero al final del día se buscan, se reconocen, se entienden. Si Jungkook explota de celos dulces y se vuelve un cachorro inquieto, Jimin es ese gato elegante que se aleja un poquito, que se hace el indiferente, pero que por dentro arde igual. ¿Y sabes qué? Ambos se dan cuenta, porque han aprendido a leerse como si fueran libros abiertos. Jungkook sabe cuando Jimin está incómodo o celoso, aunque él no lo diga. Y Jimin, ni hablar, siente cada movimiento de Jungkook, cada emoción que lo atraviesa, aunque él intente disimularlo.